Muy buenos días. Creo que el día de hoy voy a dirigirme a los más espirituales de toda la congregación, a aquellos que en lugar de andar en la playa en actividades mundanas, decidieron venir a estudiar de la palabra, ¿verdad? Todos aquellos mundanos que se fueron a la playa y a pasearse y de vacaciones, no es para ellos el tema de hoy. No es cierto, es que estamos pobres. Bueno, cada quien según la medida de fe que Dios le haya dado. Estudiemos hoy, porque vamos a meternos un tema difícil. Vamos a Romanos 8:30, aunque ya analizamos ese capítulo, lo vamos a usar de base para el día de hoy. Romanos 8:30, Nueva Versión Internacional, dice: a los que predestinó, también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también los glorificó. Y se acuerdan que ya analizamos eso a profundidad. Así que para entrar de lleno al tema de hoy, quisiera aclarar una serie de preguntas que me han hecho en las redes sociales y aquí en la iglesia, de que por qué no estamos hablando de las 7 palabras de Jesús y todo eso relativo a la Semana Santa que se está celebrando. Bueno, es que eso es del mundo. No se cree. Obviamente nosotros, quien tiene aquí de perdido 3 meses congregándose, sabrá que analizamos el tema del Calvario, de la resurrección, qué pasó mientras Jesús estuvo muerto, qué pasó después. Con lujo de detalle analizamos a profundidad toda la vida de Jesús en los 4 evangelios y dedicamos temas especiales a estudiar qué fue lo que pasó en la resurrección, las palabras de Jesús después de la resurrección, las apariciones de Jesús. Así que nosotros en Árbol Plantado llevamos una predicación secuencial y vamos predicando según el orden de los libros de la Biblia. No, los libros de la Biblia no están ordenados cronológicamente, ¿verdad? Ya nos meteremos en ese tema más adelante, pero como ya lo analizamos a profundidad, con mucha profundidad, ya era redundante aprovechar estos días para hablar de cosas que ya vimos. Así que no es que estemos en contra de lo que se celebra, qué bueno que el mundo destine unos días en recordarlo. Obviamente la gran mayoría de la gente ni le importa o nada más se acuerda de Dios en estas fechas. Así que sabemos que igual que la Navidad, aunque se hace referencia al nacimiento de Cristo en Navidad, mucha gente ni toma en cuenta el nacimiento de Cristo. Y en Semana Santa, aunque se supone que debemos estar analizando el Calvario y la resurrección, mucha gente nomás lo toma de vacaciones. Pero la razón por la cual no estamos hablando específicamente de los temas de Semana Santa es porque ya los estudiamos a profundidad. Entonces, como estamos en el libro de Romanos, y el miércoles analizamos el último capítulo, el capítulo 16 de la Carta a los Romanos, y para todos los que no estuvieron, ya sé que andaban de vacaciones o por trabajo, llegamos a una conclusión que vamos a tomar como base para el día de hoy también, que dice que nos apartemos de los que causan divisiones, con palabras suaves y lisonjeras, pervierten a los ingenuos, y ya quizás estoy mezclando entre la Reina Valera 60 y la NBI, pero analizamos qué tipo de división es permitida en la Biblia o es favorable, porque Jesús dijo que Él no traía paz, sino espada, hacía que el padre se pusiera contra el hijo, la hija contra la madre y todo eso. Jesús habló de división. Hay muchos pasajes que hablan sobre apartarse de aquellos que llamándose hermanos no lo son. Entonces ellos mismos, tanto Pablo como Jesús como Pedro, hablan de una división. Y luego Pablo nos dice que nos apartemos de los que causan divisiones. Entonces, Pablo estaría diciendo que se aparten de él mismo, porque él mismo, vamos a ver en la carta a los Corintios, expulsa a un inmoral que estaba teniendo o viviendo con la esposa de su padre, y el propio apóstol Pablo causa división en la iglesia. Entonces analizamos bajo qué concepto la división es aprobada, bíblicamente hablando, y cuándo no, cuándo la unidad es aprobada por Dios y cuándo no. Y el ejemplo claro de una unidad que Dios no aprueba es la Torre de Babel. Estaban todos unánimes como un solo hombre y Dios llegó y los dividió a todos. Porque la unidad no puede estar por encima del error. De nada nos sirve estar unidos en el error. La unidad en la verdad, esa es la que vale. Pero si por la verdad tenemos que hacer división, entonces bíblicamente es aprobado. Si por medio del error hacemos división, entonces es condenado. Entonces, nos metimos a ese tema y terminamos de analizar los capítulos de la Carta a los Romanos, pero
en el transcurso del análisis que hemos hecho en la carta a los Romanos, mencionamos ciertos temas y yo me comprometí que al final de la carta analizaríamos cierta información que obtenemos de la carta a los Romanos y que poniéndola en orden, tal como la Biblia lo enseña, nos lleva a conclusiones muy interesantes. Entonces, el día de hoy no voy a hacer un enfoque como normalmente lo hago en examinar todos los versículos que apoyan lo que estoy a punto de decirles. Como ya lo demostramos bíblicamente y por cuestión de tiempo, hoy me voy a enfocar en hacer una comparación y que entendamos el tema del orden de la salvación. Así es como se llama el tema de hoy, el orden de la salvación. Es importante que lo entendamos y ahorita vamos a ver por qué es tan importante, pero la carta a los Romanos nos provee en este pasaje inicial una secuencia muy interesante para la salvación. Cuando habla de glorificación, de que alguien es glorificado, hablamos, y en su momento también lo dijimos, que el final de la vida del creyente es ser a la imagen de Cristo, llegar a la estatura del varón perfecto. Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, y la Biblia nos dice, en distintas partes, Tesalonicenses, Efesios, todo eso, que llegaremos a ser coherederos con Cristo, con un cuerpo que ya no peca. Y más adelante nos vamos a meter en ese tema. Pero entonces, la promesa de Dios es que un día nos hará sus hijos legalmente, que también ya lo analizamos en la carta a los Romanos, y que seremos iguales a Cristo, no dioses, como nuestros amigos mormones lo aseguran, y uno que otro cristiano perdido que anda asegurando que somos dioses. Jesús, con cuerpo glorificado, está a la diestra del Padre y va a venir a tomar su reino. Y nosotros reinaremos juntamente con Cristo, es un tema bíblico. Pero la imagen que tendremos, o cómo nos pareceremos a Jesús, es en ese cuerpo glorificado, no que nos vayamos a convertir en dioses. Entonces, la glorificación que Pablo menciona aquí es esa conversión cuando Tesalonicenses dice que no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, al final tocar la trompeta, porque sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que quedemos seremos transformados. Pablo también nos dice en Colosenses y en Corintios que este cuerpo, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, y es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Entonces es un tema que la carta a los Romanos no nos da, nos vamos a meter más en ese tema adelante. Pero el tema de la glorificación es el punto máximo, es alcanzar la promesa de la salvación. Seremos glorificados cuando nuestro cuerpo sea transformado. Entonces Pablo nos habla aquí que desde el concepto de la predestinación, que ya no analizamos, hasta la glorificación, hay una secuencia lógica de sucesos. Y es interesante que entendamos cómo se puede interpretar este tipo de eventos, sobre todo para hacer caso de lo que analizamos en el capítulo 16 del miércoles pasado, de cómo sabemos que entendemos lo mismo. Imagínate que te topas con otro creyente y te dice, yo también creo en la Biblia. Y dices, pues yo también. Oye, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, no, pues yo también. ¿Tú crees que Jesús murió por ti? Sí, pues yo también. ¿Qué más es de lo más común? ¿Tú crees que Jesús te ama? Sí, a mí también. ¿Tú crees que un día vamos a estar con Él? Sí, yo también. Entonces somos de los mismos. ¿O no? ¿Creemos las mismas cosas o no creemos las mismas cosas? Gracias. Ahora yo me siento privilegiado, ¿Cómo le hacemos entonces para poder poner de una forma clara cómo es que Dios lleva a cabo la salvación y de una forma sencilla poder comparar lo que otros piensan de lo que nosotros pensamos? Poder entender cuáles son las diferencias en cuanto a las conclusiones que sacas de la Biblia, en cuanto a lo que nosotros hemos estado estudiando y lo que otros estudian. Entonces, yo quisiera que consideráramos dos temas, no sé si alguien nos ha escuchado, que es el monergismo y el sinergismo. ¿Alguien ya los había escuchado? Levante su mano para saber hasta dónde me meto en detalle. Casi nadie, ok. Los que ya saben se van a tener que aguantar. Lo voy a explicar. A grandes rasgos, la palabra mon es de uno solo y erg es de energía. La palabra energía está aquí cuando dice monergismo, pero la palabra mon es un individuo. Y sinergismo, la palabra sin, es cooperación. Entonces, monergismo es la obra de una sola persona. Sinergismo es la obra que resulta de la cooperación
de 2 o más personas. Todas las personas que estudian la Biblia se ponen del lado monergista o del lado sinergista, y creo que no hay términos medios. Por ahí está el molinismo. ¿Alguien ha escuchado molinismo? Levante su mano. Muy pocas personas también. Ok, molinismo es un punto medio que no vamos a analizar hoy, quizás en otra oportunidad lo analicemos, porque son conclusiones, la forma en que llegan a conclusiones bíblicamente hablando. Y como mi intención es que lo que analicemos aquí sea práctico y no nada más meramente conocimiento intelectual, vamos a poner un orden lógico de las cosas, de cómo concluimos nosotros a partir de la carta a los Romanos y de toda la Biblia, y hacer una comparación con otras formas de pensar para que, creo yo, nos ayude a comprender en dónde estamos situados y qué cosas creemos. Entonces, monergismo, bíblicamente hablando, es cuando aquella persona que dice que Dios, la salvación es una obra de Dios y solamente de Dios. En la carta a los Romanos vimos que es por misericordia, y que la justicia es un don, y que la fe también es un don, y que fuimos salvos por gracia. Así que quien salva a las personas, y lo analizamos en la carta a los Romanos, es Dios. El sinergismo dice, sí, es Dios, pero también yo. Yo tengo una parte ahí. Si yo no me quiero salvar, Dios no me salva. Si yo me quiero salvar, Dios me salva. Y lo analizamos en los primeros capítulos de la carta a los Romanos sobre el tema de si la salvación se pierde o no. Entonces, quien piensa que la salvación se pierde es sinergista. Quien piensa que la salvación no se pierde es monergista. ¿Por qué? Quisiera que me pusieras por favor la primera imagen. Ordo salutis, que en latín se traduce como orden de salvación o el orden de la salvación, nos habla de ciertos pasos bíblicos en cuanto al tema de lo que Dios hace para salvar a las personas. Yo sé que nuestro proyector no nos ayuda mucho, pero la próxima, esta puede verse medio borrosa, pero luego tengo otra tabla comparativa que esa sí está clarita. Me voy a apoyar un poco para hacer el efecto escalera. El orden de los procesos que te voy a decir aquí es de abajo hacia arriba. Y según Romanos 8:30, lo primero es la elección y lo último es la glorificación. ¿Qué sucede entre que Dios elige a una persona y hasta que Dios glorifica a una persona? ¿Y por qué es tan importante saberlo? Así que de la carta a los Romanos principalmente sacamos la gran mayoría de estas conclusiones. Para empezar, Romanos 8:29, desde el 28, vamos a leer Romanos 8:28 al 30. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Pausa. Otra vez, porque este es un pasaje muy conocido por los cristianos, ¿verdad? Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y estas abundan en Facebook, ¿verdad? Te está pasando algo malo y que dices, bueno, pero todo obra para bien, ¿verdad? Bueno, quizás te lo sabes más en la Reina Valera 60. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Y nos encanta este pasaje a los cristianos, porque siempre que pasa algo que no fue según lo que tú planeaste o se ve mal, dices, bueno, pero todo obra para bien, ¿no? Y descansas. Y si a alguien incluso que no es cristiano le está yendo mal, ¿qué le dicen? Le dicen este mismo pasaje. Todo obra para bien, aunque ni siquiera es creyente. ¿Lo has oído? ¿Lo has dicho? Oye, no te preocupes, todo obra para bien. Pero estamos dejando de fuera la parte más importante. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Es decir, que ese pasaje no aplica para toda la humanidad, no aplica para todas las personas, solo para aquellos que fueron llamados de acuerdo a su propósito. Y ahí está un tema, el llamado. Luego leamos el versículo 29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y nos menciona otros 2 puntos que vamos a ver a continuación, pero nos dice que a los que conoció de antemano, ¿se acuerdan que ya analizamos esa palabra ginosko en griego, cuando analizamos el capítulo 8, que habla de una forma íntima y personal de conocer? Vemos que a los que Dios conoció de antemano, a esos
Los predestinó, y según el griego era dar una orden anticipadamente. Y los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Esa transformación es la glorificación, cuando seamos como Jesús. Entonces, a los que todo les pasa para bien, tuvieron que haber sido conocidos de antemano y predestinados. Y un día llegarán a ser la imagen de Jesús. Y luego el versículo 30, a los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, los justificó, y a los que justificó, los glorificó. Y desde el principio hasta el final, Pablo nos da una serie de secuencias, una secuencia de pasos que engloban qué es la salvación, cómo se obtiene. Y según la carta a los Romanos, Pablo deja en claro que a los que Dios eligió, a eso los va a glorificar. ¿Ok? Es bíblico, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo interpretamos entonces lo que te pasó a ti cuando viniste al camino de Dios, lo que me pasó a mí y lo que le pasa a otras personas? ¿Cómo sabes si alguien realmente es salvo en el sentido de que es un auténtico creyente? ¿Cómo fue el proceso de que un ser humano natural se convierte en un hijo de Dios? No sé si alguna vez te lo has preguntado. Hace cientos de años alguien se lo preguntó y se empezaron a sacar teorías, y este modelo que te voy a presentar, que es lo de la imagen, es el que bíblicamente se ajusta en toda la Escritura. Lo voy a comparar contra otros dos modelos y quisiera que analizáramos las diferencias sin ofender al que piense de otra manera, simplemente desde el punto de vista bíblico. Entonces, ¿me pones la imagen otra vez, por favor? Te voy a decir los pasos como son y luego te los explico para poder entender la imagen. La imagen está en inglés, pero me gusta mucho y por eso no la modifiqué. Pero yo te les voy a decir la traducción. El primer paso es la elección. Acabamos de leerlo, ¿verdad? Lo primero que Dios hizo fue elegir. Siguiente paso es el llamado. A los que predestinó, a esos llamó. ¿Ok? Siguiente paso, la regeneración. Eso no lo dice la carta a los Romanos. Pero Jesús dijo que el que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Y Pablo nos habla de aquel que ha nacido de nuevo, el viejo hombre queda atrás. La naturaleza pecaminosa ya no tiene poder sobre ti. Eres una nueva criatura. Ya no eres dominado por el pecado. Tienes el Espíritu Santo que te guía a la verdad. Después de la regeneración viene la conversión. La conversión consiste en apartarse del pecado. Algo pasó en ti que decides dejar de hacer las cosas que antes hacías. Después de la conversión viene la justificación. ¿Se acuerdan de cómo se recibe la justicia de Dios? Por medio de la fe. Aquí no está mencionada la fe, pero ahorita la sacamos al tema. Entonces, según esta gráfica, después de que te apartaste del pecado, eres justificado. Ya no tienes la vida de antes, ya no pecas como antes, pero sigues pecando, ¿verdad? Después de la justificación sigue la adopción, porque por medio de la fe somos hijos en Cristo Jesús. Así que, si tú no has sido justificado, no puedes tener la promesa de que vas a ser hijo. Después de la adopción sigue la santificación. ¿Se acuerdan que también lo analizamos en la carta a los Romanos? La palabra santo no tiene nada que ver con perfecto o con ausencia de pecado. La palabra santo es el griego agios, que se traduce como ser apartado para. Entonces, la santificación es algo que Dios hace en la persona porque la aparta para sí mismo. Y es un proceso, ahorita lo explicamos más a detalle. Después de la santificación viene la perseverancia. ¿Se acuerdan que si tú tienes el Espíritu Santo y tropiezas, analizamos hace varias semanas, si alguno de nosotros es tentado, dice que Dios no te pone una tentación que no puedas soportar. Y en medio de toda tentación te pone una salida. Y si pecas, abogado tenemos para con el Padre. ¿Verdad? Cristo y el Espíritu Santo interceden por nosotros. Tenemos confianza para alcanzar misericordia. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Entonces, alguien que realmente tiene el Espíritu Santo y se equivoca, ¿qué esperas que haga esa persona? Que se corrija. Si una persona se equivoca y nunca se corrige, tienes dos opciones. O en la Biblia Dios nos mintió porque dice que a los que llamó esos glorificó, o esa persona nunca fue elegida. Y después de la perseverancia viene la glorificación, que es el punto máximo cuando tienes la imagen de Cristo. Eres a la imagen de Cristo con su cuerpo glorificado. Tu cuerpo deja de ser un problema porque ahora tu cuerpo y tu espíritu están de acuerdo. Pablo nos dijo que la carne
es opuesta al Espíritu. Yo quiero hacer las cosas buenas, pero mi carne no me deja. Y tengo una lucha interna. Cuando llegue la glorificación, vas a dejar de pelear contigo mismo, y tanto tú como tu cuerpo, en conjunto, van a hacer lo que a Dios le agrada. Y entonces seremos libres, absolutamente libres de la corrupción. Y aquí hay muchísima más información de qué va a pasar y la vida eterna y todo eso, que lo analizaremos más adelante. Pero quisiera que entendiéramos que esta serie de pasos no son necesariamente temporales, es decir, hay una serie de pasos en los que tiene que pasar cierto tiempo entre ellos y hay otros que son instantáneos. Por ejemplo, desde que Dios te eligió, ¿cuándo fuiste elegido? Efesios 1:4. ¿Qué dice Efesios 1:4? Lo leamos, por favor. Y aquí tengo yo acomodadas las imágenes y no puedo regresarme a la Biblia, pero si me ayudas con el proyector, por favor. Efesios 1:4. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Esa es la elección. Y luego, ¿cuándo fuiste predestinado? Leamos versículos 5 y 6. 5 y 6. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Versículo 6. Para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Entonces, primero fuiste elegido, luego predestinado. Y luego, ¿cuándo fue que Dios creó todas las cosas? ¿Antes o después de eso? Dios te eligió, ¿verdad? Ya lo vimos. Te predestinó. Acuérdense que predestinar, preorizo en griego, es dar una orden anticipadamente. Y mi pregunta es, ¿en qué momento dijo sea la luz? Y fue la luz, según nos narra Génesis 1. ¿Qué fue primero? ¿Dios creó todo y luego te eligió y te predestinó? ¿O Dios te eligió, predestinó y luego hizo la creación? ¿Cuál se ajusta al modelo bíblico? Antes de la creación fuiste elegido y predestinado. Acuérdate que predestinado es preorden. Dios, conociendo de antemano, como Él todo lo sabe, dijo, y aquí me voy a incluir yo, dijo, Hernán se va a salvar. Yo no sé ustedes, Hernán se va a salvar. Y dijo, porque lo elegí. Y luego dijo, ordeno que Hernán se salve. Y luego dijo, sea la luz. Y creó todas las cosas. Eso tiene implicaciones muy serias. Porque cuando la serpiente entró al Edén, ¿era algo que Dios ya tenía planeado o es algo que se le escapó a Dios? ¿Qué opinas? Dios estaba tan feliz que se dio una vuelta por el Edén y en ese que se descuidó, la serpiente llega y habla con Eva. Y por eso dice Génesis que Dios venía tranquilamente paseándose en el Edén y dijo, caray, ¿dónde están Adán y Eva? ¿Qué pasó? ¿Acaso comieron del fruto? Es que nos dio vergüenza porque estábamos desnudos. Oímos que venías y nos escondimos. Esta es versión Hernán Valdés, ¿eh? Te oímos y nos escondimos. Ok. ¿Por qué Dios le pregunta eso a Adán y Eva? ¿Porque no sabía, no tenía idea que la serpiente se había metido? ¿O está propiciando, como en toda la Biblia vemos, que Dios es el que siempre toma la iniciativa y viene y te pregunta o viene y te llama y le dice a Adán y Eva, ¿qué pasó? ¿Comiste del fruto que te dije que no comieras? Algo que, si Dios es omnisciente, ya sabe, ¿verdad? Pero está propiciando un diálogo entre Adán y Eva y él. Entonces, si tú entiendes, según la carta a los Romanos, que primero fuiste elegido, predestinado, y luego Dios crea todas las cosas, es imposible que Satanás haya frustrado un plan de Dios. Es imposible que se le haya escapado a Dios. Considerándolo bíblicamente, fue Dios quien mandó a la serpiente a hablar con Adán y Eva. Porque nuestros amigos ateos dicen, si tú tienes a un niño de 6 años, como ha pasado en muchos casos, y lo ves en las noticias, que agarra una pistola y mata a su hermanito, ¿de quién es la culpa? ¿Del niño o del papá que dejó ahí la pistola? ¿De quién es la culpa? ¿A quién deberían encarcelar? ¿Al niño que mató al hermanito o al papá que dejó ahí la pistola? ¿Cuántos votan por el papá? Ok. Entonces dicen nuestros amigos ateos, ¿por qué Dios deja el árbol de la ciencia del bien y del mal ahí
Adán y Eva comen y Dios los condena. ¿De quién fue la culpa de que el árbol estuviera ahí? ¿Ah? Y el cristiano que no lee la Biblia, ahí ya se agüita, ¿verdad? Dice, pues no me importa, eso es lo que a mí me enseñaron. Y tú te vas al infierno de pasada, ¿verdad? Para descargar el coraje. Momento. Dios puso el árbol ahí y les dijo, no coman de eso, ¿verdad? Pero ¿para qué lo puso ahí? Si Dios ya lo sabe todo, ¿para qué pone el árbol ahí? ¿Qué acaso no sabía que Adán y Eva iban a morder el fruto? Claro. Cuando leamos las cartas de Pedro, vamos a decir que el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, Jesús, ¿cómo fue inmolado antes de la fundación del mundo? Porque ese fue el decreto de Dios de lo que sucedería. Así que Dios pone el fruto, bueno, el árbol de la ciencia del bien y del mal, con todo uso de sus facultades mentales, sabiendo que Adán y Eva morderían. Y si te interesa más de ese tema, pide las predicaciones de Génesis, o espérate como medio año más y volveremos a pasar por Génesis. Entonces, las consecuencias de la elección y la predestinación, y luego tienes toda la narrativa de la Escritura, te están diciendo que desde antes de que todo eso pasara, Dios ya tenía plan y ya había ordenado quiénes se salvan y quiénes no. Así que es imposible pensar que tú tienes el poder para salvarte si hay una orden previa a la creación, ¿verdad? ¿Quién de aquí dice, yo me salvé porque yo hice una oración de fe? Levanta su mano. ¿Nadie? Ahora no viene ningún nuevo que cayera en la trampa, ¿verdad? Si el primer paso es la elección, y según Pablo, eres elegido y luego predestinado, ¿qué sigue? Según la escalera que vimos, sigue el llamado. ¿Qué es el llamado? ¿Cuánto tiempo pasó desde que Dios dijo sea la luz hasta que tú viniste a la iglesia? ¿Cuánto tiempo? Si acabas de venir, pues tienes, según nuestros amigos judíos, que aseguran que tienen la cuenta auténtica, 5,000 y cacho de años, creo son. Que para no equivocarme en el número exacto, 5,600 por ahí va. Entonces, desde el primer paso, la elección, a el llamado, hay muchísimos años. Y quizás el nieto de mi nieto, si Dios lo eligió, se va a convertir y hay más tiempo entre mi llamado, cuando Dios me habló a mí y cuando Dios le hable a él. Así que el orden de los pasos, hay pasos en los que sí hay un margen de tiempo. Es imposible que tú hayas venido a Dios si no habías sido elegido. Jesús dijo, nadie viene a mí si no fuera traído por el Padre. Lee Juan 6 y Juan 10. Entonces, sí hay un proceso de tiempo en ciertos pasos. Pero luego, si me regresas la imagen, por favor, veamos la parte del llamado, que es lo que está inmediatamente después de la elección, el llamado. Aquí hay dos tipos de llamados, porque la Biblia dice que muchos son llamados, pocos los escogidos. Y también en Corintios dice que la predicación del Evangelio es tropezadero para los judíos, locura para los gentiles, pero para los que son llamados es poder de Dios. Entonces hay dos tipos de llamado y se clasifican en externo o interno. El llamado externo es el Evangelio. ¿Cuántas veces te hablaron de Dios antes de que dijeras yo quiero ser cristiano? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se puso a pensar en eso? ¿Cuántas veces te invitaron a una iglesia cristiana y dijiste que no? ¿Alguien que me diga cuántas veces? ¿Nadie? ¿Cómo cuántas? Antes de que aceptaras. 50 veces. Me apantalló, iba a decir que 4. 50 veces le estuvieron invitando. Hubo una ocasión que dijo sí y él aquí, ¿verdad? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué 50 veces no y una sí? Yo me di cuenta que mi abuelita, que ya falleció hace tiempo, siempre me prohibió juntarme con unos vecinos de su casa porque estaban locos. Hacían cosas raras, de repente se veía que cantaban en su casa, extraño. Se oía que lloraban en su casa, extraño. Nunca tenían música moderna en su casa. Y mi abuelita, aguas, no te juntes con esos. Bueno, cuando crecí me di cuenta que eran cristianos. Y que los tuve muy de cerca. Y yo jugué mucho con esos niños y mi abuelita me regañaba. Y yo recuerdo muchas veces que nos invitaban a cosas de la iglesia. Y no, pues ya nos habían dicho, con esos no te juntes. Están locos.
De hecho, es común que oigas a nuestros amigos católicos, esos protestantes que protestan, ¿verdad? Por eso protestantes. Los hermanos separados, no los escuches, no te atrevas a escucharlos. Entonces, muchas veces, no nada más por medio de esos vecinos, sino en la preparatoria, yo tenía un amigo que me caía tan bien y dije, este chavo es especial, pero no sé por qué. Y muchas veces me invitó a la iglesia y nunca me importó, y después supe que era cristiano. No tuvo que ser hasta que yo me quería matar y me quería suicidar, y que mi mamá me obligó a ir a la iglesia, que un día dije, está bien, quiero ser cristiano. Entonces, Dios me llamó muchas veces. Hizo un llamado externo, usando a muchas personas. Pero hubo una ocasión en la que respondí al llamado. Y eso es lo que se llama el llamado interno. Tú puedes ser llamado muchísimas veces. Muchos son llamados, pocos escogidos. El evangelio es locura para los gentiles, pero los que son llamados, poder de Dios. Entonces, el llamado interno es algo que dentro de ti te dice, tienes que ir a los pies de Jesús. Y quisiera que te pongas a pensar en el día en que hiciste la oración de fe. ¿Quién hizo una oración de fe aquí? Levante su mano. Sin vergüenza. Ok, ¿cuántos de aquí llegaron a la conclusión que por hacer la oración de fe te había salvado? Levante su mano. Sí, casi todos, ¿verdad? Los mismos que hicieron la oración de fe estaban convencidos de que ya eran salvos. Ok. ¿Te ha pasado que conociste a alguna persona que hizo la oración de fe y nunca fue a la iglesia? Levanta la mano. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué si hicieron la oración de fe nunca fueron a la iglesia? O quizás fueron 2, 3 veces, pero lo maldiciento nunca se les quitó. Lo tomador nunca se les quitó, aunque se congregaban. ¿La oración de fe realmente transformó a la persona? ¿O solo transforma a algunos? Y si la oración de fe solo transforma a algunos, ¿fueron transformados por esa oración? ¿O esa oración no tiene nada que ver? Ese es el punto interesante de la regeneración. Si tú fuiste llamado y te acercas a Dios, a pesar de que muchas veces te habían hablado, pero hubo una ocasión particular en la que Dios te dice ven, y puede ser por medio de un problema, y te acercas a la iglesia diciendo, es que tengo muchos problemas. Bueno, quizás eso es lo que Dios usó para traerte a la iglesia. Es que tengo mi familiar enfermo. Si no tuvieras ese familiar enfermo, no buscarías a Dios. Pero como tienes un familiar enfermo y ya intentaste todo y no funciona, no te queda de otra más que intentar con Dios, ¿verdad? Entonces, la regeneración, lo que viene después del llamado, es una vez que Dios te trajo, te hace nacer de nuevo. Eres una nueva criatura. Pregunta, ¿ya tienes fe cuando te llama? ¿Ya tienes fe cuando eres regenerado? ¿O la fe la tienes después de que naciste de nuevo? ¿Qué opinas? No está aquí, ¿verdad? Intencionalmente. Si fuiste elegido y luego llamado y luego regenerado y luego convertido, ¿qué es la conversión? En pocas palabras es apartarse del pecado. Jesús dijo que al árbol lo conoces por sus frutos, ¿verdad? El apóstol Juan dijo que el que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Entonces el sello auténtico de que alguien es hijo de Dios, ¿qué es? Sus frutos, las cosas que hace y cómo vive. Ok, pero ¿en qué momento tuviste fe? ¿Necesitas tener fe para nacer de nuevo? ¿O tienes fe porque naciste de nuevo? ¿Qué dice el público? Bíblicamente hablando. Porque no, mire, yo creo y... No. Bíblicamente hablando. ¿Qué es primero? Dios te dice, ven. Ok, analicemos el apóstol Pablo. El apóstol Pablo va rumbo a Damasco. ¿En un caballo, en un camello o a pie? No lo dice, ¿verdad? Ok. Se aparece Jesús en el camino. Pablo cae al suelo. ¿Del camello, del caballo? ¿O porque iba a pie pero cae al suelo? Ok. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Duros, dice la versión 60, nomás me la sé en la versión 60 ese pasaje, duro te es de dar cosas contra el aguijón. ¿Verdad? ¿Qué contesta Pablo? ¿Qué quieres que haga, Señor? La primera pregunta, ¿quién eres, Señor? No sabe quién es.
Le llama Señor porque reconoce que es mayor a él. La segunda vez que le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Por qué le llama Señor? Si ya sabe que es Jesús a quien él persigue. ¿No sería más congruente la historia de que si Pablo cree que Jesús es mentiroso y se le aparece a Jesús, no dijera a Pablo, ándale, aquí ahorita me desquito, y hubiese tratado de matarlo o de algo? ¿Por qué si Pablo persigue a Jesús, en el momento en que Jesús se presenta y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, que quizás hubiera puesto ahí entre paréntesis, el que se supone que está muerto, el que Pablo asegura que no resucitó, se le aparece, Pablo tiene ahora la evidencia de que está resucitado, y le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Y ves un cambio rotundo en Pablo. ¿Cuándo hizo la oración de fe Pablo? Cuando dijo, ¿tú eres Jesús? Ok, te doy permiso de entrar a mi vida. ¿Lo ves eso en el texto? ¿Eres Jesús? Ok, entonces te recibo como mi Señor y Salvador. Cuando Jesús estuvo a la puerta de Pablo, dijo, ábreme, estoy a la puerta y llamo, y entraré contigo y cenaré contigo. ¿Cuándo pasó eso en la vida de Pablo? Nunca. En un instante de ser perseguidor de Jesús, se vuelve siervo de Jesús. ¿Qué sucedió con Pablo? Regeneración. Ahora, ¿cuándo tuvo fe? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Sí, Romanos 3 es cierto que dice que no hay bueno ni uno. Todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios, no hay quien busque lo bueno, no hay quien haga lo correcto. Veneno de serpientes está en sus bocas y le echa ahí más grilla a los pecadores, como todos. ¿Cómo le haces para que uno de esos, que no quiere nada con Dios, que Jesús dijo, esta es la condenación, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras son malas? ¿Cómo le haces para convencer a uno de esos de que primero tengan fe en Jesús para que puedan nacer de nuevo? ¿Cómo le haces? Si la Biblia dice que la fe es un don de Dios. Si es un don, entonces no proviene de ti, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que no puede provenir de ti? Porque la palabra fe en griego es pistis, ser persuadido por medio de argumentos y evidencia. Entonces es imposible que tú mismo te des argumentos y evidencias y te convenzas. No se puede. Alguien no puede convencerse a sí mismo. Por la propia definición de la palabra, alguien te tiene que convencer. Y no nada más de hablar, argumentos y evidencias. Entonces, para tener fe, ¿cuál es la evidencia que ocupas para poder tener fe? Y decir, si tienes fe en Dios, en el griego original estás diciendo, Dios me persuadió. ¿Cómo eres persuadido? ¿Antes de nacer de nuevo o después de nacer de nuevo? ¿Quién vota por antes? 2, 3, 4. Ok. Si te ofrecen la luz y te preguntan, ¿quieres la luz o no la quieres? ¿Qué responderías? Si tú dices, no, pues yo sí la agarraba, yo diría, pues claro. Bueno, entonces estás diciendo que Jesús es un mentiroso. Porque Jesús dijo, la luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas. Y tendría que poner un asterisco, excepto Hernán. A ese le ofrecieron la luz y dijo sí. ¿Sí? ¿Cómo le haces para que alguien en sus pecados, que no quiere nada con Dios, de repente tenga fe y diga, Dios, yo creo en ti? Sin ninguna evidencia. Porque digo, tú sigues siendo un humano natural. Este es el punto principal de esta cadena. Si tú dices que la fe es antes de la regeneración, estás diciendo que cualquier ser humano puede elegir a Dios aunque no nazca de nuevo. Si dices que la fe es después de la regeneración, estás diciendo que ningún ser humano puede venir a Dios a menos que nazca de nuevo. ¿Me explico? ¿Cuál te parece que se adapta más a la Biblia? Sigamos. Si después de la regeneración viene la conversión, yo te pregunto, ¿cuándo te convertiste a Cristo? ¿Cuál es la respuesta común de los cristianos?
A mí me preguntaban, ¿cuándo te convertiste? Y yo diría, pues un 6 de octubre del 96. Pasé a hacer la oración de fe y me convertí. ¿Estás seguro? ¿Qué es la conversión? Dejar el pecado. ¿Ese día dejaste el pecado? No, bueno, no. Todavía me echaba unos poquillos. Pero ya no me gustaba tanto. Como 2 años después, ahora sí ya me decidí. Bueno, entonces, ¿cuándo te convertiste? ¿Cuándo? ¿Quién de aquí se convirtió a sí mismo? Dijo, hoy voy a cambiar. Levante la mano. ¿Nadie? ¿Cómo fue que cambiaste? ¿Te lo propuso Jesús? Dijo, mira, yo soy un caballero y no puedo hacer nada que tú no me permitas. Si tú no me dejas hacer nada, yo estoy atado de manos. Pero si tú me aceptas, puedo darte una vida mejor. ¿Quién de aquí Dios le preguntó eso? ¿Alguien? ¿No? Ok. Entonces, ¿qué hizo Dios para convertirte? ¿Cómo convirtió Dios a Pablo? De sopetón, ¿verdad? Órale, aquí estoy. Yo soy el que tú persigues. Cambio drástico en Pablo. Fue convertido. Ahí está chillando, ¿verdad? Ananías va a verlo porque está en ayuno. Tiene escamas en los ojos. Pablo dice que después de eso trató de acercarse a los creyentes. Nadie quería acercarse con él. Porque ya sabían, viene a meternos a la cárcel. Y viene diciendo, no, yo también creo en Cristo. Mentira. Nadie quería hablar con él. ¿Qué fue lo que cambió a Pablo? Si todo esto es una obra de Dios y no tuya, entonces Dios cambió a Pablo porque quiso. Algo que Pablo ni siquiera intentaba hacer, porque según Pablo, en su perspectiva, era perfecto fariseo. ¿Cierto? Entonces, a ti, ¿cómo te pasó eso de la conversión? Cuando dijiste, Dios, ahora sí, mira, a partir de hoy, 0 mentiras. Y le cumpliste a Dios y Dios dijo, wow, qué fe tan poderosa. Como muchos cristianos aseguran que Dios está en su trono viendo todo, ¿verdad? Normal, normal. Pero luego ve a Hernán orando. Y Dios dice, wow, capta mi atención. Hernán empezó a orar. Hijo mío, me comprometes con tu fe. ¿Qué fue lo que pediste? ¿Una camioneta? Mira la fe tan grande de Hernán. Gabriel, porque a mí me trata Gabriel, ¿verdad? El ángel Gabriel. Gabriel y Miguel, por favor, una camioneta para Hernán. Se lo merece. ¿No es lo que piensan muchos creyentes? ¿No lo pensabas tú? ¿Que con tu fe comprometías a Dios y que con la fe movías a Dios? Eso es sinergismo. Tú y Dios hacemos equipo, ¿verdad? Y oye Dios, me salvé, gracias por tu cooperación. El bíblico, el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo. Es muy distinto, ¿sí o no? Entonces la conversión es un acto en estos, la regeneración y la conversión, no hay tiempo en medio. Entre la elección y el llamado puede haber cientos y cientos de años. Pero entre la regeneración y la conversión es algo instantáneo. No puedes decir, Dios ya me regeneró, pero todavía no me convierto. Es imposible. Si tú naciste de nuevo, ya no eres el mismo de antes. Y si tú fumabas y eras un drogadicto y un borracho, en un instante se te quita. Desde que ya me hice cristiano, una clínica para rehabilitarme. ¿Cómo? Es que todavía quiero tomar. ¿Sabes qué? Entonces no eres cristiano. Así de simple, porque no ha sido regenerado. Y Jesús dijo que quien no nazca de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué me dices de los cristianos fríos? Oye, y este vino y dijo, no, y se aventó una de las de antes. Eres un hijo de ti. Ay, hermano, se me salió una de las de antes. ¿Antes de qué? ¿Antes de qué? No, pues antes de nacer de nuevo. Entonces no has nacido de nuevo, ¿verdad? ¿O sí? ¿O fue un pequeño desliz? Está como del predicador, ¿te acuerdan que le pasó en el micrófono?
que es una historia real. Llega el predicador a una iglesia, muchas credenciales, le pasan el micrófono y cuando va a empezar a hablar, ahora hermanos, Dios les bendiga, que le da un toque el micrófono. Para eso había dicho, hermanos, hoy va a haber poder, hoy va a caer la unción. En eso le da el toque y dice, ¡ay, al micrófono! Y luego se pone a hablar de que no, que la unción y eso. ¿Le crees? ¿Por qué no le crees? ¿Por qué? ¿De qué me está dando evidencia? Mínimo me pone en duda, una enorme duda. ¿Cómo es posible que tan natural le da un toque y dice, ¡ay, te paso que dijera, gloria a Dios! ¿Verdad? Clavos de Cristo, dicen otros, ¿verdad? Espinas de la corona. Pero, ¡ay, no cuadra, no cuadra. Entonces, la regeneración y la conversión, que es instantáneo, te da evidencia de algo, ¿verdad? ¿De qué te da evidencia? Del poder de Dios. Y esa evidencia te da fe. Creo en Dios. Dios me convenció. ¿Por qué? ¿Por la predicación? ¿Cuál predicación? Porque ya no soy el mismo. Ya no quiero lo que antes hacía. Voy a pedirle perdón a mi mujer, y eso es un milagro, ¿verdad? Y más cuando las mujeres dicen, le voy a pedir perdón a mi marido. Dices el Apocalipsis. Mi esposa no, las de otros. Las no regeneradas. Entonces, la fe bíblica necesariamente tiene que venir después de la regeneración. Porque es imposible que obtengas evidencia del poder de Dios si tú sigues siendo el mismo de antes. ¿Me explico? Por eso lo que sigue es la justificación. ¿Cómo se recibe la justicia? Por fe. ¿Verdad? Si tú primero tienes fe, antes de ser regenerado, ¿qué se recibe por medio de la fe? La justicia. Entonces me estás diciendo que si tienes fe, antes de ser regenerado, ya eres justo y ni siquiera has nacido de nuevo. ¿Es posible que seas declarado justo ante Dios siendo un humano natural, muerto en sus pecados y en sus deleites? No se puede. Para que seas declarado justo, según Jesús, necesitas nacer de nuevo. Por eso la fe tiene que venir después de la regeneración y la conversión y antes de la justificación, porque la justicia de Dios se recibe por fe. Ahora, también esto es inmediato, ¿verdad? Es inmediato. La justificación no es de que, mira, ya te convertiste y todo, pero todavía no recibes la justicia de Cristo. Es algo inmediato también. Y la adopción, ¿qué significa la adopción? Que si ya naciste de nuevo y Dios te dio la justicia de Jesús, entonces tienes la promesa de que serás adoptado. Eres un hijo de Dios. Aunque todavía no lo ves, llegará el día en que lo veas. Pero ya está arreglado el asunto. Sigues teniendo este cuerpo, sigues viviendo alejado de Dios. Pablo dice, mientras estemos en este cuerpo estamos alejados de Dios. Pero por medio de la justificación que se recibe por fe, soy adoptado. Todavía no se lleva a cabo, ¿verdad? Todavía no es visible, pero tengo la garantía. La Biblia dice que el Espíritu Santo es... ¿Quién se acuerda de esa palabra? Las arras. La garantía de la promesa de que serás glorificado. Entonces, estos también son inmediatos. Y luego sigue la santificación. Agios, apartado para. Y eso es un proceso que te va a durar toda la vida después de que pasaste este paso. Santificación no significa perfección. Santificación es algo gradual. Cada vez te pareces más a Jesús, pero sigues teniendo muchos defectos. Tú esperarías que si alguien te dice, yo soy cristiano, 20 años en el Evangelio, ¿qué esperas de una persona que durante 20 años ha estudiado diligentemente la Biblia? Y ha entendido cosas profundas de la Escritura. ¿Qué esperas ver en una persona así? Que llegue a la iglesia y se sienta
Amén, hermano, amén. Se acaba la reunión y se va a su casa. No sabes nada de él hasta el siguiente domingo. Viene, escucha la predicación y se va. Y así hasta el siguiente domingo, y así durante 20 años. ¿Realmente tiene 20 años de creyente? Ahí es donde empieza a complicarse el asunto, porque la santificación es imposible si no tienes el Espíritu Santo. Y si tienes el Espíritu Santo es imposible que no seas santo. ¿Me explico? Sí, voy a ir avanzando, ¿verdad? Es un proceso. Más entiendo de la Escritura, más empiezo a aplicar en mi vida. Así que los errores que ahora cometo no serían los que cometí hace 4 años. Digo, si tengo entendimiento y el Espíritu Santo me guía, mi vida va mejorando, en el sentido de que mis malas decisiones son cada vez menos públicas, menos graves, menos problemáticas. Pues si tú dices que no, hay una persona que tiene 20 años de cristiano, por decir un número de años, y siempre lo ves batallando con lo mismo, ¿es congruente con la Escritura? Claro que no. Oye, 20 años de cristiano, dice que habla en lenguas y es bien maldiciento. ¿Cuadra? Dices, oye, no te creo. ¿Por qué no? Porque la santificación es algo que Dios hace en ti, no tú en ti mismo. Y que si tú estás estudiando y avanzando, tú vas a empezar a ver frutos. Cosas que empiezan a brotar en ti. De repente eres más paciente. Tienes más amor. Tienes paz. Frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. Frutos, cosas que brotan en ti en un momento determinado, no en cosas que tú haces sobre ti mismo. De la santificación tenemos la perseverancia. Te equivocas, la regaste. ¿Qué es lo que esperas que pase con una persona que ya vivió todo esto? Que se presente ante Dios humillado diciendo: Señor, necesito de tu perdón. Oye, pero ya eres cristiano. ¿Y? Sigo pecando. Muchos cristianos enseñan que tú ya no eres pecador. ¿Los has escuchado? La prueba es bien simple. Si alguien te dice, yo ya no soy pecador, dile, acabas de probarme lo contrario. Porque esa mentira es pecado. ¿Quién de los cristianos que aseguran que ya no son pecadores son perfectos? ¿Quién? Ninguno. Siguen mintiendo, siguen cometiendo errores, pero se dicen a sí mismos que no son pecadores. ¿En qué se basa que no son pecadores si todos los días pecan? No, pues es que Cristo ya pagó por mí. Claro que ya pagó. Eso no tiene nada que ver con mi carnota, ¿verdad? Las cosas buenas que quiero hacer no las hago, dijo Pablo. Las cosas malas que no quiero hacer, esas hago. Soy un miserable. Pablo dijo, no, pues eso ya quedó atrás. Ya no eres pecador, las cosas viejas pasaron. Ahora somos libres en Cristo. ¿Eso es lo que dijo Pablo? Claro que no. ¿Sigues pecando, sí o no? Si sigues pecando es porque eres un pecador. Así que la perseverancia es lo que hace que un pecador regrese al camino de Dios. ¿Se acuerdan del proceso de Mateo 18? Confrontas a alguien, no hace caso, traes testigos, no hace caso, lo dices a la iglesia, no hace caso, expúlsenlo. Segunda de Corintios, al que habían expulsado estaba arrepentido. ¿Y qué dijo Pablo? Perdónenlo, reintégrenlo. ¿Qué hizo que ese pecador se arrepintiera? La perseverancia. Por eso el apóstol Juan dice, hay quienes estaban con nosotros, se fueron porque no eran de nosotros. ¿Cómo está tan seguro? Porque Jesús dijo que las ovejas de Él, de los que el Padre me da, la voluntad del Padre, dijo Jesús, es que no pierda yo a ninguno. Y si la voluntad de Dios es que Jesús no pierda a ninguno y uno se pierde, tenemos solamente 2 conclusiones. Jesús nos engañó, ¿verdad? Porque una de sus ovejas se perdió. La primera opción es Jesús nos mintió. La segunda opción es que Él no era oveja de Jesús. ¿Por cuál votas? Por eso Juan dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y Pablo dice, y lo vamos a ver más adelante, es necesario que haya discusiones entre nosotros, que haya divisiones para que se manifiesten quiénes son.
¿Quiénes son las cabras locas, verdad? Cabras que piensan que son ovejas. Y cuando llegue el día glorioso, en un abrir y cerrar de ojos, cuando seremos transformados, llegaremos a la glorificación. Este proceso prácticamente lo extraes completo de la carta a los Romanos. Y hay mucha información en toda la Escritura, pero la carta a los Romanos nos da en Romanos 8:30 la clave. Ahora, me pone la siguiente imagen para terminar. Quisiera que comparáramos lo que normalmente vas a escuchar en nuestra cultura cuando los cristianos hablan, cuando los cristianos evangelizan y cuando los cristianos predican. Y voy a incluir 3 puntos. Como monergista, al que acabo de explicarte. Y como sinergista, a nuestros amigos católicos y a los wesleyanos y arminianos. Y ahorita les platico qué es eso. ¿Alguien ha escuchado el término arminiano? Levante su mano. Poquitos todavía. Tienen que saber eso. Monergismo, acabo de explicarlo. Sinergismo, vamos a ver 2 cosas. Este es el orden de la salvación que acabamos de analizar y este es el orden de la salvación que ellos enseñan. Sacado de sitios web de ellos, no me lo inventé. Ok, aquí tenemos elección, predestinación, llamado, externo e interno, ¿verdad? La predicación del Evangelio y cuando internamente Dios te llama. La regeneración, la fe, la conversión, apartarse del pecado, se entiende conversión, justificación, adopción, santificación, perseverancia y glorificación. Y ya los expliqué. A forma de ver, comparándolo con de entrada nos faltan pasos, ¿verdad? Ellos tienen 8 pasos, nosotros tenemos 11. Tanto nuestros amigos arminianos y wesleyanos como católicos empiezan, los arminianos y wesleyanos empiezan con un llamado y la gracia, y nuestros amigos católicos directo con la gracia. Ahorita les explico de qué se trata. Pero quisiera entender primero qué es un arminiano o wesleyano. ¿Hay entre nosotros algún wesleyano? ¿Ex-wesleyano? 1, 2, 3, 4. Ok, quizás unos ni sabían que existe ese término y hay algunos que eran wesleyanos entre nosotros. Y voy a ser breve, pero es algo que tenemos que saber. ¿Has escuchado el término calvinismo? Levante su mano. Ok, ¿cuántos escucharon que el calvinismo es del diablo? Levante la mano. Ok, es bien común que se asocie el calvinismo con el diablo. ¿Por qué? Estos puntos bíblicos que sacamos de la carta a los Romanos y de toda la Biblia no son nuevos y se identifican con el llamado calvinismo, mal llamado calvinismo porque Calvino no estuvo en ese proceso. Entonces, voy a decir lo que Martín Lutero dijo. ¿Todos saben quién es Martín Lutero? Levante la mano quien no sepa quién es Martín Lutero. Ok, por razón de los poquitos que no saben. Martín Lutero fue un sacerdote católico que generó la Reforma Protestante, pegó las 95 tesis en la catedral y provocó la separación entre los protestantes y los católicos. Todos nosotros, a ojo del catolicismo, somos protestantes porque estamos de acuerdo con Martín Lutero. Martín Lutero propuso 5 solas: solo gracia, solo escritura, solo Cristo, solo fe y solo a Dios gloria, que contradice a la Iglesia Católica. Quien crea estas 5 solas es protestante, debido al movimiento que inició Martín Lutero, que no fue el primero que lo encontró. Hay otros personajes antes de Lutero que ya habían llegado a esas conclusiones, pero Dios usó a Lutero para provocar esa reforma. Lutero nunca quiso dividir la Iglesia. Lutero quería transformar la Iglesia Católica. Como no se pudo, se tuvo que separar. Entonces, al mismo tiempo, eso sucede en Alemania, al mismo tiempo hay un personaje que se llama Juan Calvino en Suiza, que Dios está usando para llegar a prácticamente las mismas conclusiones que Lutero. Hay una separación y empieza la Reforma Protestante, de lo cual los cristianos venimos, aunque la gran mayoría del cristiano ni idea tiene porque es cristiano, ¿verdad? Ok, pero ese es otro tema. Entonces, cuando empieza a levantarse esta doctrina bíblica, se levanta otra corriente liderada por Arminio, que dice: no estoy de acuerdo con la Iglesia Católica, pero no estoy de acuerdo con Calvino ni con Lutero. ¿En qué tema? En el tema de la salvación. Así que se generan 2 corrientes: lo que enseñaba Calvino
y lo que enseñaba Arminio. Los cristianos en la actualidad, aunque tú no sepas de esos términos, se dividen prácticamente en dos grandes grupos y uno más pequeñito, que no vamos a ver hoy. ¿Eres calvinista o reformado o de la gracia? Son tres nombres que vas a encontrar. O eres arminiano. Y Wesley es alguien que tampoco estuvo muy de acuerdo con Arminio en muchas cosas, genera su propia denominación. ¿Y cómo se llama la iglesia de los wesleyanos? ¿Alguien que me recuerde? ¿Así se llama? Metodistas. O de la iglesia cuadrangular, ¿no? Ok. Pero concuerdan, tanto Wesley como Arminio concordaron en este punto. Entonces se genera una gran polémica, porque no nada más era separarte de la iglesia católica. Ahora, dentro del cristianismo había dos formas de entender la escritura. Prácticamente toda la predicación que escuches en Nuevo León, en México y en América Latina, la gran mayoría de los predicadores enseñan esto. Nuestros amigos católicos, pues desde más antes, ¿verdad? Quizás entre cristianos siempre te vas a encontrar en este dilema. ¿Eres monergista o sinergista? El otro término es molinismo, que es un punto medio entre los calvinistas o doctrinas de la gracia y los arminianos. Todos estos términos no aparecen en la Biblia. Son herramientas que se usan para tratar de ver qué crees y qué creo y saber si estamos en el mismo bando. No se trata de quién es salvo y quién no, ¿ok? Si tú crees esto no significa que te vas a ir al infierno. No dudamos que alguien de este lado pueda ser salvo, no lo dudamos. Lo que sí es que no podemos trabajar juntos, porque vamos a hacer las cosas de una forma completamente distinta. Y en esto consiste la diferencia. Para nosotros, 1 y 2, ¿qué es? Elección y predestinación. No lo encuentras entre los arminianos o wesleyanos y no lo encuentras entre los católicos. ¿Por qué? ¿Qué acaso nunca han leído Romanos 8:30? Si lo leen, ¿y qué concluyen? Que no es cierto, que es imposible que haya una elección. Ellos dicen, tú tienes la capacidad de elegir. Cualquiera tiene la capacidad de elegir. ¿Qué acabamos de ver en la carta a los Romanos? Toda obra para bien para aquellos que según su propósito fueron llamados. Y hace una separación clara y exclusiva de a los que Dios haya elegido. Nuestros amigos arminianos, wesleyanos y católicos dicen eso no es cierto. Cualquiera puede venir a Dios. Por eso, el primer paso de los arminianos o wesleyanos es el llamado. Y te pongo un caso práctico que seguramente lo viviste. Si a ti te invitaron a hacer una oración de fe, es porque estabas en esta doctrina, aunque no lo sabías. ¿Por qué? Porque para ellos, ¿qué está antes que la conversión? La fe. Y para nosotros también. ¿Y la regeneración dónde está aquí? Acá, después de la conversión. ¿Y para nosotros? Antes de la fe. ¿Por qué? Ese es el punto principal. Quizás te ha tocado, y lo digo por experiencia propia, porque yo crecí con esta doctrina en el cristianismo. Voy a cumplir 18 años, creo ya, de creyente. Medio creyente. Entonces, quizás este proceso es común para ti como lo fue para mí. Sales a evangelizar. ¿Qué es lo primero que haces con la gente? Un llamado, un papelito, un documento chic, lo que sea, ¿verdad? Las 4 leyes espirituales. ¿Qué es lo que tratamos de hacer con las personas? Oye, te invito a la iglesia y esto y lo otro. Ok. Nosotros teníamos una estrategia distinta, y lo digo hasta con vergüenza, pero lo hacía. Nosotros decíamos, hay que ser más astutos, vamos a hacer una campaña de mimos. Les decimos, mimos gratis, show cómico, y pasas por la colonia. Los invitamos a un show de mimos, a un show de mimos, un show de mimos. ¿Quién no quiere ir a ver un show de mimos? Y yo era el mimo mayor. Empezábamos con obras de chiste, ¿verdad? No, pues que el mimo se cae y que baila con alguien, y ja, 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 y se empieza a llenar de gente. Y empiezan a caer en la trampa.
Porque cuando ya vemos que ya hay un buen número de gente, entonces nuestras rutinas cambian y ya no son cosas cómicas. Ahora te ponemos una obra del pecado. Ahora te ponemos una obra de la salvación. Y digo, no, si fuéramos tan mal los mismos, te lo digo porque cuando hacíamos la obra, la gente lloraba cuando veía la obra a pesar de que nunca abríamos la boca. Y cuando ya los pescas así con el ojo Remy, ¿te acuerdas la caricatura de Remy? Así ya lloroso. Como no se lo esperaban y ellos venían a divertirse, entonces les digo, recibe a Cristo en tu corazón y te quiere dar una vida mejor. Y ya todos acá con el sentimiento, el nudo en la garganta, ojo Remy, y luego les digo, Dios va a transformar tu vida y la de tu familia. Lo único que tienes que hacer es una oración, porque Dios es un caballero y no va a entrar en tu vida a menos que tú le abras la puerta de tu corazón. ¿De dónde se sacaron eso? De aquí. Tú haces un llamado. Si la regeneración es hasta abajo, ellos dicen, Dios le dio la capacidad a todo ser humano de aceptarlo, de venir a Dios cuando el humano quiera. Es decir, Dios te dio una gracia preveniente. Eso significa, no hay nada en la Escritura que diga eso. Eso significa que todo ser humano puede decidir cuando quieras venir a Dios. ¿Entiendes cuál es el objetivo de la oración de fe? Que hagas uso de esta gracia que ellos aseguran que Dios te ha dado. Y luego tienes fe, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor y cree en su corazón que resucitó de entre los muertos será salvo. Así que para poder salvarte y tener acceso al nuevo nacimiento, que es lo primero que tienes que tener, fe. Ahora, ya que tienes fe, entonces Dios todavía no te regenera. Tú dices, bueno, como yo ya creí, hoy decido cambiar mi vida. Conversión, apartarse del pecado. Todavía no naces de nuevo, Pero como yo ya decidí creer, así que ahora yo cambio mi vida. Y si realmente sostengo ese cambio, entonces Dios me hace nacer de nuevo. Y si Dios me hace nacer de nuevo, entonces ya soy justo. Y persevero y seré glorificado, como nosotros también decimos. ¿Entiendes la diferencia? Nosotros decimos, porque el apóstol Pablo dice, necesitas primero nacer de nuevo y luego tienes fe. Ellos dicen, primero tienes fe, luego naces de nuevo. Entonces, ¿entiendes por qué en muchas congregaciones apagan las luces en la adoración? ¿Entiendes por qué? ¿Por qué te den un mensaje emocional? Te grito y esto, y ven y arrodíllate aquí al altar. ¿Qué es lo que están buscando que la gente haga? Que tenga fe y se convierta. ¿Para qué? Para que Dios los acepte. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Porque si yo te pongo la luz bajita y te digo, ven porque voy a poner mis manos sobre ti, voy a declarar unción para ti, ¿qué es lo que vienes a buscar? ¿A Dios o a lo que te voy a dar? ¿Qué tal si te digo, no, ni vengas, ni voy a orar por ti, eso es entre Dios y tú? ¿Vas a cambiar? Si Dios te está trayendo, como según esto, la regeneración precede la fe, Dios te va a transformar. No necesitas que llore por ti, ni que vengas a hacer un compromiso al altar, ni que tengamos un show de luces, ni de que tengamos todo bajito. Ahora sí, o que le dije a los muchachos, viene la hora matona de la predicación, acompáñame. Ting, ting, ting. Y hoy sientes así las... Sí, Señor, siento tu presencia, Señor. La canción está a modo, la luz está baja, el que predica te habla bonito, este es tu momento. ¿Y qué hace la gente? Llora, se conmueve,
igual que cuando fueron a ver Titanic y Jack se murió. ¿Quién no lloró cuando Jack se murió? ¿No lloraste? ¿O sí lloraste? Jack, y ves que se va hundiendo Jack. ¿Quién se acuerda de esa película? Y dices, Señor, intercedo por Jack en este momento. Dice, sálvalo, Señor. ¿Cómo se ponen los tigres, y no ser rayado, los tigres o los rayados, cuando su equipo va perdiendo y meten el gol del empate? ¿Cómo se ponen? ¿Quién de aquí es de esos apasionados del fútbol? ¿Cómo se ponen cuando pierden sus tigres o sus rayados? Y dices, mira, el Señor lo está tocando. ¿Por qué a él no le dice si el Señor lo está tocando? Pero si ese mismo está metido en una iglesia, ahí sí Dios lo está tocando. ¿Cuál es la diferencia? Lo que motiva a nuestros amigos arminianos y wesleyanos a convencerte es que ellos piensan que tú no puedes nacer de nuevo si primero no tienes fe. A mí no me interesa convencerte. No tengo el más mínimo interés en convencerte. Yo nunca podría convencerte. Yo te predico el Evangelio. Y si te convences, fue porque naciste de nuevo. ¿Me explico? ¿Cuál método se apega a la Escritura? Te lo dejo a tu criterio. Si me preguntas a mí, obviamente, lo que te estoy enseñando. Yo viví aquí muchos años de mi cristianismo. Yo acumulé en mi cuenta personal más de 5,000 oraciones de fe. ¿Cuántos de esos 5,000 llegaron a la iglesia? Ninguno. Ninguno. Ideamos 1,001 estrategias para caerle a la gente de sorpresa, convencerlos, tocarlos, ministrarlos, para que tomen la decisión y Dios los reciba en su reino. Y la gente no hace caso, y la gente no cambia. Y tengo que convencerte de que vengas a la iglesia. Así que voy a traer un invitado bien matón para que te animes a venir. ¿Y sabes qué? Voy a regalar Biblias. ¿Y sabes qué? Al que venga, café y galletas gratis. ¿Y sabes qué? Nuestros asientos son los más cómodos y tenemos el mejor clima. ¿Y sabes qué? Tenemos pantalla HD. ¿Por qué todo ese esfuerzo? Por lograr que vengas. Porque si tú no vienes, si tú no le abres la puerta a Dios, Él no va a venir porque es un caballero. Pero la de predicación de Pablo es contraria. Es pecador. Dios ha mandado que te arrepientas. ¿Quién va a venir ante ese mensaje? Señor, te seguiré donde quieras que vaya, le dijeron a Jesús. Jesús dijo, las zorras tienen sus madrigueras, el Hijo del Hombre no tiene de dónde recostar la cabeza. ¿Qué pasó con el que quería seguir a Jesús? Ya no estuvo interesado. Señor, deja que primero entierre a mi padre que murió. ¿Qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ya no quiso ir. El hijo, no el hijo, el hombre rico, el joven rico. Señor, maestro bueno, ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna? Tienes los mandamientos, síguelos, ya los he cumplido todos. Vende todo lo que tienes y sígueme. Se agüita y ya no lo hace. ¿Qué dijo Jesús? Es más difícil que un rico entre al reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja. ¿Por qué Jesús no le dijo, ¿eres rico? Bueno, si vienes conmigo te voy a dar más. ¿Por qué Jesús dijo, ¿quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. ¿Qué loco lo va a seguir? ¿Quién? Los que han nacido de nuevo. Los que Dios trajo. A esos a que no tienes que decirle, lee la Biblia, ora, ven a la iglesia. ¿Sabes que no lees la Biblia? ¿Cuál es la conclusión lógica simple? ¿Cuál? Dicen, caray, yo tampoco la leo. ¿Sabes qué? ¿Pones en seria duda tu cristianismo? ¿Cómo es posible que hayas nacido de nuevo, que tengas el Espíritu Santo y no te interesa estudiar lo que Dios dijo? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y no siguen otra voz.
¿Cómo es que tienes lo que Dios dijo? Y tú dices, pues me da mucha hueva. Hoy no leo, mañana sí. Martes, no, ¿sabes qué? Se me complicó el miércoles. Miércoles, pues ya para qué, mejor empiezo el lunes. Honestamente, si a ti te preguntaran, ¿esa persona es un creyente hablando bíblicamente? ¿Qué dirías? Mentira del diablo. Es una persona que está engañada. ¿Cómo puede ser que Dios sea su Señor si ni siquiera le interesa lo que le escribió? Pon el caso de un noviazgo, ¿verdad? Cuando están de novios, ¿cómo son de cursis los novios? Cuelga tú, no tú. No, ándale, tú primero, no, tú primero. Ya, hombre, cuélgale, pues, al rato la vas a ver. Te escribí una cartita. Digo, yo también era bien cursi, ¿verdad? Y la lees y la guardas. A mí Verónica una vez me regaló, antes de que fuéramos novios, una paleta con forma de rosa, del Día del Amor y la Amistad. Luego después ella me confesó que sentía bien gacho que no tuviera paleta y me dio una. Pero yo pensé que me la había dado porque me amaba. Entonces yo la guardé en el congelador durante años, esa paleta. Años, y ¿qué es este mugrero? Es la paleta que me regalaste. Bueno, imagínate que te escribe una carta a tu amado o tu amada. Te dices, gracias, ahorita no tengo chance de leerla. Dirías, ¿realmente está enamorado? Si estás enamorado, ¿no la lees una y otra y otra y otra vez? Entonces, ¿cómo es que no lees la Biblia si amas a Dios? Amor, te extraño. Hace 2 horas que no hablamos. ¿Cuánto hace que no hablas con Dios? Y ni en cuenta. ¿Eres cristiano? No, no te creo. No te creo. Ando frío, hermano. No existen los cristianos fríos. ¿Verdad? Entonces, ¿quién quería venir a congregarse a un lugar donde te dicen que no te va a prosperar, que te va a ir bien o te va mal, que no tienes nada garantizado excepto tu salvación, que es probable que te vayan a perseguir, que te vayan a matar a causa de lo que crees, pero un día serás glorificado? ¿Quién le entra? ¿Por qué Pablo dijo, el Evangelio es tropezadero a los judíos, locura a los gentiles, pero para los llamados, poder de Dios? Aquí hay un problema muy serio entre el cristianismo propuesto por los arminianos y por Wesley, porque tienen las iglesias llenas de gente que se la pasan luchando por convertirse para poder nacer de nuevo. Pero la Biblia dice que la iglesia de Cristo la componen los que han nacido de nuevo. Y el que no ha nacido de nuevo, que sea expulsado de la iglesia. Y para no dejar a nuestros amigos católicos, que en mi opinión se apartan todavía más de la Escritura, ellos antes del llamado empiezan con la gracia actual. Es decir, ni siquiera necesitas evangelizar. Cuando sea tú vienes. ¿Y qué tal si acaba de nacer? ¿Puede alguien cumplir con el orden de la salvación si acaba de nacer? Sigamos leyendo. Gracia actual es, todo mundo puede venir cuando quiera, pero necesitas fe. Ok, yo quiero acercarme a Dios, tengo que creer en Él. Ok. Y luego el arrepentimiento, que es remordimiento por los pecados cometidos. Por mi culpa, por mi gran culpa, ¿verdad? Y luego, ¿qué necesitas? Bautismo. ¿Qué hace el bautismo según nuestros amigos católicos? Te quita el pecado. Ok, si no te has bautizado, no eres salvo, según nuestros amigos católicos. Cuando te bautizas, se te quita el pecado. ¿Entiendes por qué bautizan a los recién nacidos? Para quitarles el pecado y que se salven. Dice, si la fe, ¿cómo es la fe de un niño recién nacido? No te preocupes, lo importante es que ya se bautizó. Y después de que fueron bautizados viene la penitencia. ¿Qué significa eso? ¿Alguien de aquí fue a hacer una manda a la basílica en algún momento de su vida? ¿Qué tan sangrienta la hiciste? ¿De maroma? ¿De rodillas?
O de barrilito, es que se van así. ¿De latigazo? ¿Entiendes por qué hacen eso? Dios, si me lo cumples, te juro que me voy a ir de aquí a la basílica de rodillas. ¿Por qué? Porque tengo que hacer penitencia, recuperar la gracia que perdí cuando pequé. Entonces Dios te dice, tenga mi hijo, porque como ya te bautizaste, ya no tienes pecado, y luego te equivocaste, dice Dios, ahora esa es tu bronca. Ahora tú pagas lo que hiciste. Ay, ¿cómo le hago? Pues tienes que sufrir, compadre. Mínimo te tocan 10 Aves Marías y 20 Padres Nuestros. Sí, bueno, no me puede hacer un descuentito. 5 Aves Marías. Órale. Señor, pues ni modo, aquí vengo a pagar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo. Bla, 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 bla. 1. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hijo, eso cómo me pesa, Señor, pero quiero reconciliarme contigo, así que de gratis te voy a aventar 2 Padres Nuestros más. Porque hay que hacer penitencia y recuperar lo que perdí. Y luego por último voy a ser glorificado. Pero aquí no está escrito que para ser glorificado, si no lograste recuperar todo lo que tenías, te vas a pasar una estancia con todo pagado en el purgatorio. Y ahí vas a estar hasta que se recuperes todo lo que perdiste. ¿De dónde lo sacaron? Créeme de que de la Escritura no. De declaraciones papales. Así que no hay mucho caso en este. Obviamente se aparta radicalmente de lo que lees en la Escritura. El asunto está entre el cristianismo y estas dos cosas, que tú entiendas dónde estás parado y por qué. Así que pregunte, ¿ustedes son calvinistas? Claro que no. Nosotros no nos basamos en la doctrina del Calvino. Decimos como Martín Lutero. A Martín Lutero le dijeron, ¿tú eres calvinista? Y dijo, no. Pero algunas de las conclusiones de Lutero estoy de acuerdo porque están en la Biblia. Algunas de las conclusiones de Calvino estoy de acuerdo porque están en la Biblia. Yo estoy de acuerdo en algunas cosas con Calvino porque está en la Biblia. No porque Calvino lo dijo, no porque Lutero lo dijo, sino porque está en la Escritura. ¿Me explico? Entonces, ¿entiendes por qué no le damos tanto tiempo a la alabanza? ¿Entiendes por qué no te dijeron, cierra los ojos, levanta tus manos y ponte a adorar? Se oye feo, pero honestamente no me importa cómo te sientes hoy. Lo que me importa es que escuches la palabra de Dios, que la entiendas, que la razones. Y si el Espíritu Santo está en ti, vas a salir adelante. Pero si yo vengo a darte un speech motivacional, mira, saliendo a esta puerta tu vida va a ser diferente, tu vida va a cambiar, van a pasar milagros, van a caer sanidades, tu enfermo va a resucitar. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué tonto va a decir, nah, yo no creo? Si primero necesitas la fe para recibir tu milagro, ¿quién va a decir que no? Pero cuando llega el enfermo aquí y dice, hermano, ore por mí, no necesitas que yo ore por ti. Yo no te voy a sanar ni tengo el poder de hacerlo. Lo único que puedo hacer por ti es decir, Dios, si tu voluntad es que siga enfermo, no lo sanes. Si es tu voluntad sanarlo, sánalo, pero haz lo que tú creas correcto. Hernán, pues entonces ¿para qué oras por mí? Porque si estás enfermo y tú eres una oveja de Cristo, ¿qué leímos en Romanos 8:29? Todo obra para bien, ¿verdad? Estar enfermo también. Tener riqueza también si eres oveja de Cristo. Así que ¿por qué vienes a que oren para que te quiten la enfermedad? Pablo le dijo, Señor, 3 veces he rogado que me quites este aguijón. ¿Y qué le dijo Dios? Nueva versión internacional, mi gracia es suficiente. Versión 60, bástate mi gracia. En pocas palabras y de forma muy elegante, ¿qué le dijo? No. ¿Por qué? Pablo dijo, para que no me eleve yo en desmedida por las visiones que he tenido, Dios me mandó un aguijón en la carne que lo tenga con los pies en la tierra, para que no se vuelva sangrón y arrogante. Y si Dios le concede la petición, oye Dios, ya quítame eso, ¿qué va a pasar con Pablo? Se va a convertir en un arrogante. Así que por eso le deja el aguijón, por el bien de Pablo. Si tú vienes enfermo, ¿qué me vas a decir?
Fernán, por favor, dile al Señor que me quite eso. ¿Sí? ¿Piensas que yo estoy más cerca que tú? Y que yo le puedo decir, Dios, hazlo por mí. Digo, quizás este es un gusano que nada se merece, pero yo soy un siervo fiel. Y yo me pongo en la brecha. Señor, enférmame a mí, no a él. ¿No hacen eso? ¿No hiciste eso muchas veces? Vergüenza debería de darnos. ¿Qué le estás diciendo a Dios? Tú no sabes todo, tengo una idea mejor. Eso que estás haciendo es injusto, pónmelo a mí. ¿A quién haces mentiroso? A Dios. ¿A quién le dices que no sabe? A Dios. ¿A quién le dices, tú no haces lo que quieras, yo me pongo en la brecha y te comprometo, porque tengo fe? Así que toma una decisión. Cuando hablamos de salvación, la regeneración es antes o después de la fe. Si es antes, estamos de acuerdo aquí todos juntos. Si es después, no nos vamos a poder llevar bien. No dudo que sea salvo. Yo no tengo sabiduría como para determinarlo. Pero cuando tú hables a alguien de Dios, vas a tratar de convencerlo y yo no. Cuando tú hables con alguien, con Dios, le vas a acomodar las cosas bonitas para que acepte y yo no. Yo te lo voy a decir tal cual es. Y si tú eres de Dios, vas a reaccionar. Si no, no, y no me preocupa. Yo aviento la red cuando Jesús diga aviéntala de este lado. Y hay otros que están aviente y no pescan nada en toda la noche. Y se angustian. Y se deprimen. No hay necesidad. Nosotros ponemos el Evangelio en los oídos, tal cual es. Y Dios se encarga de ponerlo en el corazón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Dios ha escogido un medio por el cual atrae a su gente, y en la Gran Comisión está explícito: ir y hacer discípulos a las naciones. Explícitamente nosotros tenemos que ir a predicar el Evangelio fielmente. En ningún momento se nos demanda convertirlos. Esa no es tarea nuestra. Nosotros nos enfocamos en permanecer fieles al texto, y Dios trae a quien Él quiera. Tal como dijo Jesús, nadie puede venir a Jesús si no lo trae el Padre. Así que tú estás aquí por dos razones: porque tú escogiste a Dios o porque Dios te escogió a ti. Si tú escogiste a Dios, eres un superhumano, porque Jesús dijo que nadie se acerca a la luz. Y eres un caso extraño que habría que analizar con mucho cuidado, porque eres como un nuevo Adán. Pero si tú has llegado a la misma conclusión que yo, que tú no buscabas a Dios, que así como a Pablo un día se te apareció de cualquier forma y te dijo, tú eres mío, ya no vas a ser el mismo, y la orden que dio antes de la creación se volvió efectiva, y le dijiste, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces nosotros, si estamos de acuerdo en eso, tenemos un gran compromiso. El compromiso de permanecer humillados y de reconocer que cualquier cosa que somos o hagamos es por su misericordia. De dejar de tratar de convencer a la gente y de simplemente decir el Evangelio tal cual es. Y aceptar que Dios agregue a la iglesia, como dice el capítulo 3 de los Hechos o 4, Dios agregaba a los que habrían de ser salvos. Que digamos como Pablo le dijo a Timoteo, procura presentarte ante Dios como obrero aprobado, que interpreta correctamente la palabra de verdad. Si nosotros nos enfocamos en eso, llegará el día, según Jesús, en que vendrá y dirá, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y a otros le dirán a Jesús, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, resucitamos muertos.
Y Jesús les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Cuál de las dos buscas? ¿Quieres el poder o quieres servidumbre? Los que tenían el poder, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los que se enfocaron en servir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué buscas aquí? ¿Buscas poder o buscas servicio? Si venimos a servir, todos vamos a estar humillados ante Dios y en la máxima autoridad de su palabra. Si tú no buscas venir a servir, honestamente te lo digo, estás en el lugar equivocado y vas a batallar mucho entre nosotros y te vas a sentir muy infeliz y miserable. Te recomiendo honestamente que busques otra congregación. Si lo que tú estás buscando es al Dios de la Biblia, aquí le echamos ganas juntos. Si tú quieres salir de tus problemas, necesitas dinero y necesitas sanidad, tienes dos opciones: preguntarle a Jesús si te los quiere dar o ir con los que te prometen que te lo van a dar. Y hay muchos, ¿verdad? Entonces no pierdes el tiempo aquí. Si alguien de nosotros permanecemos de acuerdo en buscar a Dios, oremos juntos. Vamos a orar. Señor, perdónanos por todo el mugrero que hacíamos y nos llamábamos creyentes. Perdónanos por tanta ignorancia que toleramos en nosotros mismos y en aquellos que nos enseñaban. Perdónanos porque nunca nos interesó leer tu palabra, nunca nos interesó validar lo que nos enseñaban, validar lo que enseñábamos. Perdónanos porque nos sentíamos hijos del Rey y con nuestras propias palabras negábamos tus atributos divinos. Perdónanos por enseñar tanta incongruencia. Perdónanos por sentirnos superiores a los demás. Perdónanos por pensar que nosotros tenemos la fuerza para permanecer fieles a ti, en lugar de humillarnos y reconocer que somos unos miserables y que si no es por tu gracia y tu misericordia jamás estaríamos contigo. Perdónanos por todos aquellos que perdimos la humildad en algún punto de nuestras vidas y tratamos de reclamar herencias, poderes, milagros en tu nombre cuando tú nunca nos enviaste a hacerlo. Perdónanos cuando tratamos de manipular los sentimientos de las personas para convencerlos en venir a ti. Perdónanos cuando modificamos el Evangelio, ya no decíamos lo que la Biblia dice con tal de convencerlos para que vinieran. Perdónanos porque algunos lo hicimos con verdaderas intenciones de traer a la gente, pero en nuestra ignorancia hicimos locamente como dice tu palabra. Entendemos el problema de Pablo, entendemos cómo te persiguió, entendemos que él se sentía seguro y nosotros nos sentíamos seguros en nuestra ignorancia. Con nuestros hechos y con nuestras palabras negábamos lo que tu Escritura dice. Así que reconocemos que es por tu misericordia que estamos aquí, es por tu misericordia que decidiste no enjuiciarnos y condenarnos como verdaderamente lo merecemos, sino como tú haces toda la obra redentora y antes de la creación escribiste nuestros nombres en el libro de la vida. No hay forma de agradecerte más que servirte eternamente, Señor, porque debiésemos estar contados entre los perversos, entre los malvados, porque seguimos haciendo cosas malvadas y perversas, pero tú has decidido vernos como si fuéramos hijos tuyos. Por medio de Jesús nos ves como tus hijos y es completamente inmerecido. Así que, Señor, enséñanos a vivir humildes y a predicar con fidelidad el Evangelio que nos has dado, para que podamos escuchar de ti las palabras buen siervo y fiel. Líbranos de pensar más de lo que debemos de pensar de nosotros mismos o menos. Enséñanos a vivir de acuerdo a tu palabra y de acuerdo a tu voluntad. Enséñanos a tener paciencia con aquellos que no piensan como nosotros. Enséñanos a que nuestra plática sea amena y de buen gusto con aquellos que no piensan como nosotros. Enséñanos a hablar con sabiduría, por si acaso tú concedes a la persona entender cosas que no entiende, pero que nunca encuentren en nosotros gente agresiva, gente que condena, gente que humilla o gente que avergüenza. Al contrario, como también estuvimos ahí, entendemos perfectamente lo que sienten y la forma en que hacen las cosas. Así que, Señor, en lugar de pedirte justicia y juicio sobre todos aquellos que aún siguen errados en su pensamiento, te pedimos misericordia. Que donde sea posible y de acuerdo a tu voluntad,
nos uses como un medio para que ellos puedan ver la verdad, que nos des la paciencia, el amor ágape que necesitamos para saber que estábamos exactamente en las mismas condiciones. Tú tuviste misericordia de nosotros y sabemos que igualmente puedes tener misericordia de ellos. Así que, Señor, que entre nosotros la humildad sea un sello distintivo, que al árbol plantado se le conozcan por sus frutos, ya que el buen árbol no puede dar mal fruto y el mal árbol es imposible que dé buen fruto. Así que todo lo que hagamos sea para tu gloria, Señor. Gracias. Amén.